Hace 3000 años, en una ciudad que se creía inexpugnable, las paredes eran más que piedra, eran promesa de futuro, contenedor de mesas, camas y secretos. Jericó se elevaba como un anillo cerrado sobre la llanura, una muralla que separaba dentro y fuera, seguridad y peligro, vida y muerte. Dentro de ese anillo, las familias tejían sus días con pequeñas certezas. El pan que se amasaba antes del amanecer, la mujer que secaba lino en la azotea, el hombre que revisaba las tinajas y los niños que corrían entre los puestos del mercado arrastrando risas y polvo. La ciudad respiraba un latido de rutina que parecía eterno. En ese latido estaba la casa de Rahab. No era una mansión ni una torre señorial. Era una vivienda pegada al trazado del muro, con una ventana que daba justo a la cara sur, donde la calle estrecha hacía eco del pisar de los guardias. Desde su azotea, Rahab podía ver los tejados vecinos, las sombras de las caravanas, y en noches claras, las luces que bajaban como puntos desde la loma. Su casa olía a harina, a comino y a humo. En una de esas noches, bajo un cielo punteado de estrellas, la ciudad dormía confiada, sin saber que la historia estaba a punto de atravesar sus muros. Rahab vivía allí con su familia, un padre de manos curtidas, una madre que recogía botines para preparar guisos, quizá hermanos y hermanas que traían cobijas y ayudaban a la casa. Su vida no era glamorosa ni pública, era doméstica, ruidosa en su humildad. La tradición la pinta con una etiqueta que la sociedad llevaba encima como un estigma, pero lo que debemos mirar, con ojos de narrador y de pastor, no es el cartel que otros pusieron sobre ella, sino lo que dentro de aquella casa latía: miedo y esperanza, una puerta que pudo abrirse al peligro y a la salvación. Imagina por un momento aquella azotea, una capa de lino tendida para secar, pequeñas vasijas, un arcón con costuras gastadas. Imagina a Rahab subiendo con una lámpara en la mano, mirando la ciudad con una mezcla de vigilancia y cansancio. Cada vez que un guardia pasaba, su corazón saltaba. Vivir en la muralla era vivir con el pulso de la ciudad en la nuca. Cada paso resonaba en la estructura de su casa. ¿Qué se siente estar al borde, observando y siendo observado? Mientras tanto, fuera del anillo de Jericó, un pueblo avanzaba con la solemnidad de quienes creen que Dios camina con ellos. Hombres y mujeres, familias enteras, tiendas, ancianos y madres. Israel caminaba bajo la promesa de una tierra que les había sido prometida. Pero su avance no era una carga militar al uso, era una peregrinación con un ritmo sagrado, un andar que retumbaba con oraciones y expectativas. Entre ellos, 2 hombres atravesaron la frontera de Jericó con prudencia, y una tarea que estaba hecha de secreto y esperanza. Eran espías enviados por su propio líder para sondear la ciudad. La noche en que los 2 hombres entraron en Jericó, la ciudad seguía su música de costumbres. Los puestos del mercado aún conservaban algunas sombras de olores, almendra, especias, maderas, y las mujeres recogían los últimos restos del día. Los espías caminaron con pasos controlados, buscando no ser vistos, atentos a plazas y murallas, a puertas, a las rutinas que delataran fuerza o debilidad. El relato conserva ese tono de prudencia. Su misión no era vencer por la vista, sino decidir siguiendo una instrucción superior. Sus pasos los llevaron a la casa en la muralla. No fue por casualidad, sino por una concatenación de circunstancias donde la providencia y la necesidad humana se rozaron como 2 manos en la noche. Rahab, que veía y aprendía de la ciudad, los reconoció. No los reconoció como soldados, los vio como alguien a quien abrirle la puerta, aunque abrir la puerta fuera abrirla al riesgo. La decisión de Rahab no nació de heroísmo sin miedo, sino de una mezcla de astucia y una fe que comenzaba a gritar en su interior. Sabía que algo estaba cambiando fuera de las murallas. El rumor de un pueblo que venía a recuperar lo que le había sido prometido corría como hilo entre las casas. Esa misma noche, en la azotea, Rahab llevó a los desconocidos. Los ocultó bajo las fardas y entre los lienzos secos.
La imagen de los hombres cubiertos por el lino, respirando dentro de la oscuridad doméstica, nos devuelve a la textura íntima de una familia. Pensad en el calor de una casa cerrada, en el crujido de la madera al asentarse, en el sonido amortiguado de la ciudad. Allí, encima del techo, se tejía un drama. Por un lado, la amenaza de los guardias, por otro, la esperanza que estos extranjeros representaban. Los guardias rondaron la casa, como un batir de alas alrededor de un nido. La ciudad tenía ojos inquietos, coronas y centinelas pendientes de cualquier movimiento extraño. Cuando los oficiales llamaron a la puerta, Rahab respondió con la mente tan rápida como sus palabras. No fue una mentira banal, fue una palabra que protegía y compraba tiempo. Dijo que los hombres habían pasado por su casa, que se habían marchado, que ella no los había visto en la azotea, y que si alguna duda había, los guardias podían buscarlos en los callejones bajos. Aquella respuesta, rápida y arriesgada, protegió a los hombres. Era una invención que no buscaba la gloria, sino la supervivencia. Dentro de la casa, Rahab habló con los espías. No había lujo en la conversación, había urgencia. No sabemos todo lo que se dijeron, porque el texto no nos entrega diálogos exhaustivos, pero podemos imaginar la densidad de la escena. La voz de Rahab, tensa, la de los hombres, medida, el sonido lejano de pasos. Los espías supieron que su fuga dependía tanto de la prudencia como de la complicidad de la mujer. Ella, a su vez, intuyó algo mayor que su ciudad, la mano de un plan que excedía muros y etiquetas. Hubo un pacto, sencillo y radical a la vez. Rahab pidió y ofreció protección. Los hombres pidieron a cambio una señal que asegurase la vida de los que habitaban la casa. No era un ritual vacío, era una indicación de confianza mutua y de obediencia a un encargo que venía desde fuera del muro. Se habló de un cordón, de una señal roja en la ventana. Se habló de la promesa de salvación para los que permanecieran en la casa cuando los acontecimientos llegaran. El cordón no era una llave para abrir puertas mágicas, era un signo de identificación, un acto de fe práctico que marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. Rahab entendió con toda su complejidad la implicación del gesto, no solo la suya, también la de su familia. Habló con ellos, los convocó. En la cocina, la madre movía ollas con manos temblorosas, el padre cerraba cofres, los hermanos escondían mantas. La conversación doméstica se transformó en un ejercicio de confianza. ¿Podrían permanecer dentro cuando la ciudad estallara? ¿Sería posible aislarse mientras los muros caían? A veces la fe exige una renuncia concreta, cerrarse a la calle, no abrir la puerta a salvadores improvisados, creer que el cordón en la ventana sería suficiente para quien obedeciera la palabra dada. Esa noche, en la casa de Rahab, la familia vivió la tensión de lo cotidiano mezclada con lo extraordinario. Se taparon las vasijas, se escondieron los objetos valiosos, quizá guardaron la pequeña lámpara en un rincón. El gesto más sencillo se volvió acto de fe. Imaginad la madre doblando mantas con dedos que no dejaban de temblar. Imaginad al hijo mayor mirando por la rendija de la puerta, contando los minutos como si fueran piedras que podían lanzarse al tiempo. En cada rostro se leía la pregunta que todos nos hacemos cuando el mundo cambia. ¿A qué aferrarnos? Mientras tanto, los dos espías no se quedaron. Debían volver con su gente y traer la decisión. Salieron de la casa con la ligereza de quien sabe que su supervivencia depende de la discreción. Antes de irse, recordaron a Rahab la importancia del cordón. Debía estar a la vista. El lazo debía colgar de la ventana para que aquellos que fuesen a destruir la ciudad supieran que en ese lugar había obediencia y, por tanto, misericordia. Les hablaron de la marcha que vendría, de un ritmo inusual. 6 vueltas en silencio, una 7ª vuelta que remataría un acto de fe colectivo. Sus palabras tenían la mezcla de estrategia y teología propia de quien cree que el acto exterior es la manifestación visible de una orden divina. Los hombres desaparecieron en la noche y Rahab quedó con su familia, con su cordón escarlata preparado.
El color del cordón, esa hebra roja, se asoma como imagen que nos atraviesa la memoria. Conecta la casa con la sangre pascual, con una tradición de protección que no funciona como talismán, sino como señal de obediencia. El cordón no garantiza por sí mismo, es un testigo de la fe que se materializa, de la decisión de confiar cuando todo invita a huir hacia la calle. En la ventana, el cordón ondeaba leve, como una promesa tendida entre el interior y el exterior. Es importante ahora hacer una pausa breve y mirarte a ti, oyente. Mientras piensas en esa imagen, una familia reducida a la espera, un cordón rojo temblando en la ventana, escribe en los comentarios una sola palabra que represente lo que Dios está derribando en tu vida. Una palabra, simple. Déjala ahí como Rahab dejó su cordón, como señal de lo que quieres ver transformado. Quiero leer esa palabra contigo. Quiero que la comunidad la sostenga. Si sientes que esta historia toca algo en tu historia, quédate. La narración no es un espectáculo, es una invitación a ver cómo la gracia llega a los hogares. Los días siguientes trajeron una tensión que no había conocido la ciudad. Jericó, que se había sentido segura por generación, comenzó a notar un murmullo distinto. Los comerciantes miraban al horizonte con una mezcla de incredulidad y miedo. En las plazas, los murmuradores contaban historias, y en la corte, el rey se enfurecía dentro de su palacio, echando la culpa a cualquiera que tuviera el rostro justo delante. Las trompetas de los sacerdotes de cultos ajenos resonaban en intentos de calmar los espíritus, pero la ansiedad se enroscaba como una cuerda en la garganta de la ciudad. Israel, en cambio, adoptó un proceder que no se parecía a la furia de un asalto, ni a la sabiduría de un político. Salió a la llanura y comenzó a rodear la ciudad de Jericó. Lo hicieron en acto de obediencia, sacerdotes con el arca del pacto delante, trompetas que sonaban con un ritmo sagrado, y el pueblo en silencio. Durante 6 días repetían exactamente el mismo gesto, una vuelta alrededor de los muros. Era una acción aparentemente absurda desde la perspectiva militar, pero cargada de significado desde la perspectiva de la fe. En ese ritmo meditaban promesa y paciencia. Eran pasos que se convertían en oración con cada pisada. Imaginad la escena desde dentro de la ciudad. Ver a un pueblo entero marchar alrededor de las murallas sin atacar una y otra vez debía parecer una burla o una locura. Algunos en Jericó probablemente se mofaban, otros tensaban su preparación. Para las familias, cada marcha que transcurría era una nueva ola de incertidumbre. ¿Qué pasaría al 7º día? ¿Se enteraría el rey de si había traición dentro de sus casas? Las especulaciones corrían como rata entre las grietas. En la casa de Rahab, el tiempo se volvió una cuerda que se tensaba. Los niños contaban las vueltas que creían oír en la lejanía. La madre repetía las oraciones que había aprendido de hija, quizá mezcladas con superstición y memoria. La familia no podía abrir la puerta a ver, no podían caminar entre las calles. La obediencia pedida por los espías implicaba recluirse. Eso es algo que pesa. La obediencia a una promesa que todavía no se cumple es una tensión que desgasta el alma. Rahab sintió la presión de ser quien había tomado la decisión de abrir su casa a la providencia y de atar ese cordón que sería la señal de la misericordia. Dentro de la ciudad, la vida siguió mostrando sus rostros domésticos. El panadero continuó amasando a pesar de que la vista le cortara a cada rato. La comerciante ató sus sacos. Un niño trajo a casa una piedra brillante que había encontrado en la calle. Todos los gestos cotidianos adquieren un carácter heroico cuando supones que fuera todo puede cambiar en un instante. La narrativa nos obliga a fijarnos en lo pequeño, el sonido de una cacerola que se agita, la luz temblando en la puerta, la sombra de un guardia que pasa frente a la casa. En esos detalles palpita la vida real, la que el título del vídeo quiere celebrar, la vida de las familias en Jericó, 3000 años atrás, en su textura más humana. En el campamento de Israel, los espías volvieron con el reporte. No era un informe numérico, ni una confección de tácticas. Era un testimonio que hablaba del corazón de la ciudad y especialmente de la persona que había abierto su hogar.
Josué escuchó las noticias. Fue un momento de decisión para un líder que sabía que no se trataba solo de estrategia militar, sino de obedecer lo dado por Dios. Las órdenes que salieron de su boca no fueron de ira, sino de precisión divina. La ciudad sería entregada a la destrucción, salvo lo que se hubiera señalado para ser preservado por haber obedecido a la palabra dada. Imaginaros la marcha de Israel, la fila interminable de pies cansados y decididos, los sacerdotes con el arca, la nube de polvo que se levantaba, el sonido bronco de las trompetas al final de la jornada. Y allí, en Jericó, familias que no entendían del todo lo que crecía en su alrededor, aferradas a lo que tenían, preguntándose si el cielo se rompería sobre sus cabezas o si el futuro todavía les reservaría un lugar. ¿Qué significado tiene para nosotros hoy ver a un pueblo marchar sin usar la fuerza visible? Nos obliga a preguntarnos por nuestra propia obediencia, por esos gestos que no atraen la atención pública, pero que, a la luz de la historia, son decisivos. Poco a poco, la rutina de 6 vueltas fue marcando una cuenta que parecía interminable. En la casa de Rahab, cada día que pasaba, crecía la mezcla de temor y esperanza. La familia ajustaba su respiración a un ritmo que no controlaba. La espera se convertía en su nueva forma de trabajo. Para Rahab, la responsabilidad de haber ofrecido refugio pesaba como una piedra y brillaba como una luz. Ella había puesto en juego su reputación, su seguridad y la de los suyos. No se trataba solo de una mujer que se había arriesgado, se trataba de una familia que había aceptado el mandato de salvarse según la señal recibida. Los pregoneros de la ciudad intentaban calmar a la gente, recordaban tradiciones, promesas de antiguos pactos, tediosas fórmulas que nunca se habían mostrado eficaces en un peligro real. La religión pública puede ser cómoda cuando las cosas marchan, se vuelve frágil cuando la historia exige una respuesta personal. En contraste, la fe de Rahab no era litúrgica ni pública, era operativa, privada, concreta. Ella no buscó el aplauso, buscó la salvación para su casa. Y en ese acto se parece a tantos hombres y mujeres de cualquier tiempo que cuando la noche se espesa toman una decisión que no es para la historia, sino para su gente. Mientras tanto, la ciudad se sacudía con rumores y planes. El rey enviaba mensajeros, se buscaban culpables. La vida cotidiana continuaba con su combinación de coraje y rutina. Los productos del mercado seguían cambiando de manos, los telares no dejaron de girar, el pan siguió saliendo del horno. Es en esa contradicción donde late el milagro de la narración. La historia de la salvación se encuentra a menudo entre los gestos más corrientes. Las familias de Jericó no sabían que su destino estaba siendo decidido por movimientos silenciosos. Vivían como vivimos nosotros, entre cenas y cuentas, entre miedos y esperanzas apagadas. En la casa de Rahab, el cordón escarlata colgaba de la ventana como un testigo mudo. No era un hechizo, no prometía suerte, era un símbolo de obediencia y, por tanto, de esperanza. Rahab y los suyos cerraron las puertas y aguardaron. Desde el otro lado de la muralla, el pueblo de Israel continuó su marcha, paso tras paso, con un ritmo que más que militar era litúrgico. En esos días previos, la tensión crecía hasta convertirse en una cuerda en la garganta de la ciudad, tensándose hacia una resolución inminente. La narración podría detenerse aquí y aún así dejarnos con el pulso acelerado. Vidas cotidianas entrelazadas con decisiones que desafían la costumbre. Pero la historia no se agota en la expectativa. Quedan en el aire preguntas que cada oyente puede convertir en propias. ¿Qué muros hoy te rodean? ¿Dónde tienes un cordón que te invita a confiar? ¿Qué decisión doméstica, silenciosa, puede cambiar el curso de tu vida y la de tu familia? La historia de Rahab nos interpela en la textura de lo doméstico. La salvación muchas veces llega a familias que aceptan un riesgo en nombre del bien mayor. El sol seguía subiendo y bajando sobre los tejados de Jericó. Las sombras dibujaban figuras en las paredes internas y secretas.
La ciudad dormía y despertaba en una danza que sin saberlo la acercaba a una fractura histórica. En la casa, junto a la muralla, la familia de Rahab contaba las horas con la simpleza de los que no pueden acelerar los sucesos. Reservaban el pan, miraban la puerta, conversaban en susurros. Afuera, el polvo de las marchas volvía cada vez más espeso. Las vueltas se acumulaban como si fuesen oraciones que poco a poco se transformaban en una promesa lista para cumplirse. Y en el campamento, mientras los sacerdotes sostenían el arca y los trompetistas preparaban sus instrumentos para lo que vendría, Josué y los líderes medían el cumplimiento de una orden que no dependía de tácticas humanas, sino de obediencia a una voz que les había hablado. El tiempo, que para Jericó era agonía, para Israel era preparación. Cada paso alrededor del muro, cada silencio, era un acto de confianza que iba a tener consecuencias irrevocables. La historia se preparaba para un desenlace que transformaría vidas y ciudades, que pondría en evidencia la diferencia entre la seguridad humana y la protección que nace de la obediencia. Queda aún la séptima vuelta por darse, queda el grito que acompañará la caída de los muros, y queda la resolución sobre la casa cuyo cordón escarlata ondea en la ventana. La ansiedad en Jericó crece, la fe de Rahab se mantiene, y el pueblo que rodea la ciudad avanza con paso uniforme, como si estuviera contando el tiempo no en horas, sino en obediencia. En esa tensión, en ese espacio entre la marcha y el clamor, las familias de Jericó esperan sin saberlo el giro que las escribirá en la historia. La noche cae otra vez sobre la ciudad y dentro de la casa junto al muro, las cabezas se reclinan en almohadas que huelen a harina y esperanza. Afuera, la marcha continúa su curso y la historia como un río se encamina hacia un momento que alterará el destino de muchos. Cuando el alba rompe el séptimo día, hay una calma distinta en el aire. Una especie de suspensión que no es paz sino espera contenida. En la casa de Rahab, la familia se levanta con la práctica quietud de quien ha decidido no mirar. Los ojos evitan la ventana donde el cordón rojo bate suave al viento. Se han habituado ya al latido lejano de pasos que hasta hace poco eran solo rumores. Ahora esos pasos son promesa y amenaza a la vez. La madre acomoda los manteles, el padre coloca las vasijas en un rincón. Los hijos, con manos pequeñas ya acostumbradas al silencio, ayudan a recoger lo indispensable. Todo gesto es medición de fe. Todo gesto es obediencia en carne y hueso. Fuera, Israel se dispone para el último movimiento. Imaginad la procesión. Hombres que han marchado 6 veces con paciencia templada. Ancianos cuya respiración acompasa las vueltas, sacerdotes temiendo no la fuerza enemiga, sino la fidelidad de quien manda. El arca desplazándose como corazón de una nación. Las trompetas callan por un momento, como si el propio sonido aguardara el permiso para romper la tensión. Cada paso de aquellos hombres no suena indiferente, es una palabra convertida en pisada, una oración que se escribe sobre la tierra. Lo que sucede ahora no puede explicarse por la lógica humana, es la conjunción de mandato y obediencia, de promesa y realización. Los habitantes de Jericó, por su parte, siguen en su rutina con un nervio nuevo. Algunos se acercan a las murallas para espiar lo que ocurre en la llanura, otros se encierran con el temor de un presagio fatal. El rey de dolores y órdenes observa con rabia contenida. Los pregoneros, incapaces de ordenar la ciudad desde adentro, elevan voces que no apagan la inquietud. Sin embargo, la mayoría confía todavía en la solidez de las piedras, en la anchura de las fortificaciones, porque los muros son más que muros, son símbolos de identidad, de herencia, de una vida que los vecinos repiten generación tras generación. Derribar un muro, pensaban, sería romper no solo la piedra, sino la memoria misma. En el campamento de Israel hay un movimiento preciso. Los líderes organizan la última vuelta con un orden que parece sagrado. El arca al frente, los guerreros en una formación que no apunta a la violencia.
los trompetistas aguardando la señal. Y en ellos, los que han seguido la voz, hay una calma extraña, la certeza de que aquello que se hace es obediencia, aunque su forma escape a la razón ordinaria. Avanzan con pasos iguales a los del primer día, y sin embargo, la atmósfera es distinta. Ahora cada pie amortigua una expectativa que ha venido creciendo durante 6 jornadas. Cuando el pueblo vuelve a rodear la ciudad por 7ª vez, algo en la tierra parece contener el aliento. La secuencia de la 7ª vuelta es casi cinematográfica para la imaginación. A cada paso, los sacerdotes hacen sonar las trompetas. El pueblo calla. El arca queda suspendida en la procesión como un tótem de confianza. Al acabar la costosa caminata, cuando las filas retornan al lugar de partida, ocurre lo que nadie habría anticipado en la lógica humana. El pueblo grita. No es un grito de victoria prematura, es una orden convicción que brota del corazón mismo del acto. El clamor no es un ruido vulgar, es la culminación vocal de la obediencia que se ha vivido en pasos. Y con ese grito, un rugido que atraviesa aire, polvo y piedra, los muros, que hasta entonces habían dado la ilusión de invulnerabilidad, comienzan a venirse abajo. Imagina el estruendo. La piedra que se desploma produce un ruido como si la tierra misma exhalara. Un manto de polvo se eleva en columnas, envolviendo a la ciudad en una nube blanquecina que lo cubre todo. Las fachadas se resquebrajan y caen en un lenguaje seco de fragmentos. Los gritos humanos se mezclan con el crujido de la roca. El aire se vuelve denso, los ojos lagrimean por el polvo. Y en medio de ese caos hay algo notable. La ventana donde pende el cordón escarlata permanece por un instante que parece eterno, visible entre la polvareda. La cuerda roja ondea en medio del rompimiento como si señalara una pausa en la destrucción. Dentro de la casa todo tiembla. Cuelgan las lámparas, las vasijas vibran, el pan se agita sobre la mesa. Durante un segundo, la familia se desprende de sí misma, sostenida por el asombro y por la fe que se hizo obediencia. Cuando los escombros empiezan a asentarse y la nube baja un poco, la mirada puede, por fin, recorrer el lugar sin perderse en la tormenta. Y entonces, al mirar a través del polvo, la promesa se confirma. Donde el cordón había sido colocado, la casa permanece con menos daño del que cabría temer. No porque la piedra haya decidido respetar una marca, sino porque aquel acto de obediencia fue reconocido y salvado. Los espías, que habían huido la noche de su misión y luego habían vuelto al campamento, cumplen su palabra y vuelven a la casa de Rahab para rescatarle a ella y a los suyos. Imaginad el momento del encuentro. Hombres curtidos que encuentran a una familia cuyo rostro guarda la marca de la espera. Sus manos se estrechan, hay lágrimas, no solo de miedo, sino de alivio. Y en los rostros de los que han sobrevivido comienza a dibujarse una nueva historia. Rahab, cuya vida había estado marcada por miradas ajenas y juicios, ahora oye palabras que no son acusación, sino bienvenida. La invitan a salir, no con la deshonra de quien huye, sino con el honor de quien ha sido salvada por haber creído y actuado. Al llegar al campamento, la integración de Rahab y los suyos no es instantánea ni libre de tensiones. Integrar a una familia extranjera implica reajustes de costumbres, de lenguaje, de prejuicios. Pero en el corazón de ese pueblo que ha visto la mano de su Dios actuar, hay una decisión de aceptar a quienes han mostrado obediencia en el peligro. Se les da lugar, se les permite ser parte de la comunidad. No se borra la historia de Rahab, pero la redención transforma la significación de esa historia. Donde antes hubo estigma, ahora hay testimonio. Donde antes hubo separación, ahora hay firma de una inclusión que marca el inicio de una línea genealógica con destino insospechado. Con el tiempo, Rahab se casa con Salmón. De esa unión nacerá Booz, y de Booz vendrá Obed. Obed será padre de Isaí, y de Isaí vendrá David, el pastor que será rey. Esta cadena, Salmón, Booz, Obed, Isaí, David, es más que genealogía. Es una demostración de cómo la gracia trabaja a través de lo concreto, de lo cotidiano y de lo familiar.
Que una mujer cuya vida anterior la había situado al margen se convierta en eslabón de la línea que culmina en el Mesías es un giro que desafía expectativas y celebra la soberanía de Dios. Mateo 1 recoge esa sorprendente lista, Hebreos 11 la alaba en el registro de la fe, y Santiago 2 la usa como ejemplo de la fe que se prueba en obras. No son referencias para teologizar en exceso, sino para recordar que la fe que actúa transforma historias personales en capítulos de una promesa mayor. Pero la inclusión de Rahab no fue una limpieza mágica de su pasado, fue más bien una reinserción donde su experiencia y su valor forman parte de la comunidad nueva. La familia, que ahora participa en las asambleas, en los alimentos compartidos y en los trabajos de siembra, aprende a reconstruir su identidad dentro de un pueblo que, por gracia, ya no la mira con ojos de condena. En una cocina de tienda, quizá, Rahab enseña a su hija a amasar pan según costumbres aprendidas en la casa junto a la muralla. Los niños juegan en la llanura sin sentir el peso del viejo señalamiento. La vida cotidiana se instala, y con ella la promesa de que Dios puede redirigir líneas de sangre y aseverar su propósito a través de las personas menos esperadas. Desde la perspectiva teológica, aquel cordón escarlata no fue un talismán. Fue, como hemos dicho, una señal de obediencia que apunta hacia una verdad mayor. La salvación pasa por la fe, que se expresa en actos. El color rojo nos remite a la sangre pascual, a la idea de protección bajo la señal que Dios pedía a su pueblo en tiempos de liberación. Pero sobre todo, nos remite a una tipología que alcanza su plenitud en Cristo. La sangre que nos salva no está en una cuerda, sino en la entrega sacrificial de aquel que nos redime. El cordón, entonces, es memoria que señala a la sangre verdaderamente salvadora. No es fórmula, sino sombra de lo que vendría.
No minimicemos la escala del riesgo que Rahab asumió. Su decisión pudo costarle la vida. No fue un acto temerario por orgullo. Fue una apuesta por el Dios de Israel. Una apuesta por una promesa que aún no había sido visible para todos. Esa forma de fe es la que inspira coraje. Pregunto entonces, ¿estarías dispuesto a tomar una decisión hoy que cuestione tus seguridades humanas por confiar en Dios? ¿Qué sería dejar el balcón de la cómoda ventaja y poner un cordón, una señal de obediencia en la ventana de tu vida? La historia también nos recuerda la importancia de la familia como unidad donde la salvación puede manifestarse. Rahab no actuó sola, convocó a los suyos. Los padres, los hijos, los hermanos, todos entraron en un acuerdo de obediencia. La fe que salva a menudo no es un acto solitario, sino una decisión que implica conjugar vidas. Por eso las familias cristianas tienen en su seno la posibilidad de ser espacios de evangelio, lugares donde se aprende a confiar y a esperar. Las decisiones domésticas, practicar el perdón, guardar silencio cuando la corazonada es rezar en lugar de reaccionar, compartir la mesa con quien no merece la bienvenida, son formas concretas de fe que transforman. Quisiera, en este punto, compartir una imagen que ayude a volver el relato algo íntimo. Imagina a Rahab, años después, sentada en la entrada de una tienda, observando a su nieto jugar. El niño no sabe de los juicios que alguna vez pesaron sobre su abuela. Él la conoce solo como la mujer que le prepara pan y le canta cuando la tarde se enfría. Será imposible no pensar que en esa cadena de pequeñas escenas, el plan más grande de Dios sigue avanzando. La historia personal se mezcla con la historia redentora. Y esa mezcla es la que ha llevado a que su nombre termine inscrito en la genealogía que conduce a Jesús, no como honor superficial, sino como evidencia de que el Dios que actúa en la historia no excluye a nadie que responda con fe. El relato bíblico hace un guiño deliberado al lector. En la lista de antepasados del Mesías hay nombres inesperados, nombres con un pasado complejo. Esto nos muestra que la gracia no es para los moralmente perfectos, sino para los pecadores convertidos. No es un club de merecimientos, sino una invitación extendida a quienes están dispuestos a creer. Mateo 1 no pretende ocultar las fallas, sino mostrar la fidelidad de Dios que a través de fragilidades humanas cumple su promesa. Llegado aquí, es inevitable que la narración se convierta en exhortación pastoral. Si algo nos deja la vida de Rahab, es la convicción de que Dios ve las casas, que Dios se relaciona con familias completas, que el lugar donde se viven los días ordinarios es el mismo lugar donde actúa lo extraordinario. Por eso quisiera preguntarte con ternura y firmeza, ¿qué muro te rodea hoy? Ese muro puede ser una dependencia, un rumor, una identidad rota, la vergüenza por algo del pasado, el miedo a acercarte a Dios. Sea lo que sea, la historia de Rahab te invita a considerar dos cosas: la fe que cree y la obediencia que actúa. No hay fe sin movimiento, ni movimiento que no necesite la esponja de la esperanza. Tal vez pienses, pero yo he cometido errores que me hacen indigno. Precisamente por eso necesitas oír que la gracia llega donde menos la esperamos. No es un permiso para vivir en la transgresión, sino la promesa de que el arrepentimiento y la entrega transforman el pasado en fundamento renovado. Rahab no fue ignorada por su historia, fue redimida por su decisión. Y tú, que escuchas esto con una historia que pesa, puedes contemplar la posibilidad del cambio. La invitación no es a buscar un cordón literal, sino a tomar un gesto de obediencia, confesar, volver, abrir la puerta del corazón de la casa a aquel que promete reconstruir. Antes de cerrar, quiero ofrecerte una breve oración modelo. Si sientes que la historia tocó algo en tu vida, si tu corazón está inclinado a responder, repite estas palabras en tu interior o en voz baja, recordando que la oración no es fórmula, sino encuentro. Señor, me presento ante ti con honestidad. Reconozco mis límites, mis miedos y mis errores. Te pido perdón por las veces que he confiado en mis muros y no en tu obra.
Hoy decido abrir la puerta de mi vida a tu misericordia. Ven, entra a mi casa y transforma lo que está roto. Dame fe para obedecer y valentía para actuar. Gracias por tu gracia que alcanza a los improbables. Amén. Esta oración no es un rito mágico que garantiza resultados inmediatos. Es la confesión humilde de un corazón que busca ser transformado por la gracia. Si la has dicho o la dirás, considera dar un paso práctico. Habla con alguien de confianza, busca una comunidad de fe, acércate a una iglesia que proclame el Evangelio como noticia de esperanza. No estás llamado a hacerlo en soledad. La historia que hemos recorrido nos deja un encargo claro: vivir la fe que se ve en los actos, ser familias que refugian, comunidades que reintegran, casas que anuncian la fidelidad de Dios. Rahab fue salvada porque creyó y porque actuó. Esa doble nota, creer y actuar, debe resonar hoy en nuestros hogares. No es un llamado a hazañas grandilocuentes, sino a pequeñas obediencias que sostienen la historia de quienes nos rodean. Si este relato te ha conmovido, compártelo con alguien que necesite esperanza. A veces una historia bien contada llega al corazón donde las palabras sueltas no alcanzan. Compartir no es solo divulgar contenido, es acercar una mano, es tender el cordón de la fe para que otro también pueda decidir. Si conoces a alguien cuya vida está marcada por muros, pásale este video, quizás sea la señal que le recuerde que la gracia puede alcanzarle. Finalmente, quiero dejarte con una certeza pastoral que atraviesa todo el relato. La soberanía de Dios no elimina nuestras decisiones, las transforma en medios de su propósito. Él llama, nosotros respondemos. Él obra, nosotros obedecemos. Y en esa danza, lo cotidiano se vuelve sacramento de una gracia que alcanza hasta las historias más sorprendentes. Gracias por quedarte hasta aquí. Si sientes que esta narración ha tocado algo en ti, suscríbete y acompáñanos en próximas historias donde exploramos cómo la fe actúa en la vida real. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que ningún pasado es definitivo cuando la gracia llama. Señor, te damos gracias por las historias que muestran tu fidelidad. Te pedimos por aquellos que hoy sienten sus muros demasiado altos, que se encuentren con la valentía de Rahab, con la fuerza de quienes caminan obedientes y con la paz que nace de tu presencia. Sustenta a las familias que están en riesgo, protege a los niños que solo conocen el ruido del conflicto y haznos instrumentos de reconciliación y acogida. Por Jesucristo, que nos mostró el amor que redime, oramos. Amén.